es una bendición de parte de Dios eh, poder compartir la palabra del Señor con ustedes en esta noche. Yo le doy gracias a Dios por el privilegio que me concede de poder hacerlo, hermanos. Es un gran privilegio de parte de Dios. Y también agradezco al pastor, a nuestro pastor Armando Díaz, porque me ha concedido este privilegio en esta noche. Dios les bendiga a todos. Gracias, Padre, en esta noche por este privilegio maravilloso que me das, Señor, en esta hora de poder compartir tu palabra bendita. Muchas gracias, Dios. Gracias, mi Rey precioso, en esta hora, Señor. Vamos a dar tu palabra, Padre Santo. Bendice a cada hermano, amigo, vecino. Bendice, Señor, a todos cuantos van a escuchar, Padre Santo, esta palabra. Por favor, maravilloso Dios, te lo suplicamos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a leer en el libro de Nehemías capítulo 8. En el libro de Nehemías capítulo 8, del 1 al 10. Vamos a leer la palabra bendita del Señor. Dios bendiga a todos los hermanos que están muy dispuestos a querer escuchar la palabra del Señor, a todos los hermanos que realmente desean recibir esta palabra bendita. Es palabra de Dios, hermanos. Nehemías 8 dice de la siguiente manera: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los judíos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Vamos a leer el versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Vamos a leer el 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Hermanos, es una bendición contar con la palabra bendita de Dios. De verdad que somos muy privilegiados al haber conocido la palabra de Dios. Hemos leído la palabra del Señor en Nehemías 8, del 1 al 10, para quienes están conectando. Y hermanos, muchos cristianos podemos recordar tiempos en los que el avivamiento sacudió a la iglesia.
Muchos podemos recordar aquellos tiempos en donde la iglesia era sacudida por un avivamiento. O cuando usted le entregó su corazón a Dios y lo único que deseábamos era estar en la iglesia, adorar a Dios, escuchar la palabra. Y de lo que se hablaba era de lo que pasaba en la iglesia. Porque había un gran avivamiento. No digo que ahora no lo hay, no. Sino que, hermanos, yo creo que conforme se fue pasando el tiempo y fuimos descuidando la oración y la lectura de la palabra de Dios, aquel avivamiento que había en la iglesia, aquel avivamiento que sentíamos, aquel gozo que sentíamos, fue reemplazado por un acomodamiento, porque descuidamos la oración y la lectura de la palabra de Dios. Al pueblo de Israel también le pasó lo mismo. Ellos, cuando recibían las bendiciones de Dios, cuando miraban los milagros que el Señor hacía, ellos estaban muy contentos, ellos estaban muy agradecidos, pero luego se les olvidaba y caían en un acomodamiento. La palabra bendita que hemos leído en esta noche dice que ellos estaban acomodados, pero de repente ese acomodamiento fue reemplazado por un gran avivamiento. Nehemías estaba en ese lugar para reconstruir el templo de Dios y para construir los muros de Jerusalén. El enemigo no estaba contento. Más adelante del capítulo 8 dice que Sanbalat y toda su gente quisieron tenderle una trampa y lo mandaron a llamar en 3 oportunidades, pero Nehemías solamente quería hacer la voluntad de Dios. Él lo que quería era terminar de construir el templo y los muros de Jerusalén. Nehemías era un hombre de Dios. Nehemías se dejaba guiar por el Espíritu Santo, de tal manera que no hizo caso, siguió construyendo. Y cuando había terminado de reconstruir el templo y de construir los muros de Jerusalén, el pueblo de Israel dice que se reunieron en la plaza, ahí dice la palabra, que se reunieron en la plaza todos para exigir que se les leyera el libro de la ley. Estaban ansiosos, estaban deseosos de querer escuchar el libro, de que se les leyera el libro de la ley. Hermanos, yo quiero mencionar 3 cosas muy importantes que hicieron los judíos o el pueblo de Israel. Y es que, como el primer punto, yo le puse como título, le puse renovación, hermanos, renovación espiritual. Y les decía que veo 3 cosas, quiero mencionar 3 cosas muy importantes que hicieron que hizo el pueblo de Israel para renovar su vida espiritual. Y una de ellas es que tomaron en serio la palabra de Dios, porque estaban ansiosos, estaban deseando que se les leyera el libro de la ley. Entonces dice que vino Esdras y les llevó el libro de la ley. Esdras se puso en un lugar, en una plataforma o en un púlpito que habían hecho ellos para la ocasión, dice el versículo 4. Se puso Esdras en ese lugar para que todo el pueblo lo pudiera ver y para que su voz se escuchara lejos. Se puso Esdras en ese lugar
Y dice ahí la palabra que les leyó el libro de la ley, dice, desde el alba hasta el mediodía. O sea, desde muy temprano hasta el mediodía, el sacerdote Esdras les leyó la palabra de Dios. Y no se aburrieron, porque estaban deseando escuchar la palabra. Nosotros algunas veces cuando el predicador o la predicadora se pasa 5 o 10 minutos, ya estamos viendo la hora, ¿verdad? ¿Por qué será? Si el pueblo de Israel dice que les leyeron el libro de la ley todo el mediodía y no se aburrieron ni se cansaron de escuchar la palabra bendita de Dios. Es que ellos estaban muy deseosos de escuchar esa palabra bendita. Cuando se puso Esdras en esa plataforma y abrió el libro de la ley, en la Biblia, en la NBI, dice que todo el pueblo se puso en pie en reverencia a la palabra de Dios. Se pusieron en pie, pero Esdras, antes de darle lectura, dice el versículo 4, y bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande. Esdras oró antes de leer la palabra bendita de Dios. Pero no fueron solamente palabras que él quiso decir, sino que eran palabras que salían de lo más profundo de su corazón para ese Dios grande, para ese Dios fuerte, para ese Dios poderoso. Tanto así que la gente dice que levantaba sus manos y gritaban amén, amén, amén y amén, como diciendo así es, así es, así es, como apoyando las palabras que Esdras le decía a Dios. Y cayeron humillados con la frente hasta la tierra, dice la palabra bendita de Dios. Y Esdras les leyó la palabra de Dios de la manera más sencilla y clara. Eso es lo que entiendo que dice en el versículo 8, que dice que les leyó la palabra de la forma más sencilla y muy clara. Así que cuando nosotros vamos a dar la palabra bendita del Señor, no estemos pensando, pero ¿qué palabras voy a utilizar? Pero palabras elocuentes. No, hermanos, lo importante es hablar de esta palabra bendita de la manera más sencilla y como Dios ponga en nuestro corazón. Así vemos la palabra del Señor, porque dice que de esa manera fue como Esdras les dio la palabra bendita al pueblo. Y como ellos estaban deseosos de escuchar la palabra, como ellos estaban pidiendo que se les leyera la palabra, hermanos, esa palabra que Esdras les leyó llegó al corazón de ellos, porque dice que cuando Esdras le dio lectura a la palabra de Dios, el pueblo empezó a llorar y a llorar. Es que esa palabra había llegado al corazón. Es que esa palabra había tocado el corazón del pueblo de Israel. Es que esa palabra había quebrantado sus corazones. Es que esa palabra, es que ese libro que Esdras les llevó no era cualquier libro, era palabra de Dios. Y por eso ellos se pusieron a llorar, porque fueron conmovidos por la palabra bendita de Dios. Se pusieron a llorar y a llorar. Esa palabra había llegado. Esa palabra es la que habían ellos deseado tanto. Esa palabra es la que ellos estaban exigiendo. Esa es la palabra de Dios que Dios les había dado por medio de su siervo Moisés. Esa palabra es la que ellos querían escuchar. Y como estaban tan ansiosos de escuchar la palabra, y como no era cualquier palabra, esa palabra llegó al corazón de ellos. Hizo rema en el corazón de ellos. Y por eso se pusieron a llorar y a llorar.
Hermanos, es que esta palabra, no, es que este libro no es cualquier libro. La Santa Biblia no es cualquier libro. Es la palabra bendita de Dios. Es que este libro es viva y eficaz. Es que esta palabra, hermanos, es que esta palabra es la verdad. Si nosotros la escudriñamos, aquí dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces ellos estaban escuchando la verdad y por eso se sintieron libres y por eso empezaron a llorar. Cuando Esdras vio la reacción del pueblo, cuando Nehemías, Esdras y los levitas vieron la reacción del pueblo, les dijeron, no lloren. El versículo 9 dice, no lloren porque día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba, dice, oyendo las palabras de la ley. Y en el versículo 10, al final del versículo 10 dice, no os entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Hermanos, cuando nosotros nos regocijamos en el Señor, esto puede convertirse en una fuente de ánimo. Esto puede convertirse, hermanos, en gozo. La palabra del Señor, hermanos, es viva. Así dice. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne, dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es que no es cualquier libro. No es un libro de historias, no es un libro de cuentos, no es un libro de chistes, no es un libro de poemas, no. Es indiscutiblemente es la palabra bendita de Dios. Y cuando nosotros la leemos, esa palabra nos quebranta, esa palabra nos llena, es que esa palabra, hermanos, esta palabra es el alimento espiritual. Cuando Nehemías vio la reacción del pueblo, les dijo, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Así que algo importante es que nosotros tomemos muy en serio la palabra bendita de nuestro Dios. Y no solamente, hermanos, que la leamos, sino que también creamos en la palabra bendita de nuestro Dios, que también la pongamos en práctica, hermanos, porque la obediencia a la palabra de Dios produjo en el pueblo de Israel un gran gozo, ¿sí? Si nosotros no hacemos lo que la palabra dice, dice Santiago 1:22 que nos engañamos a nosotros mismos. Amén. Hermanos, cuán importante es que nosotros leamos las Sagradas Escrituras, leámosla, tomemos, hermanos, en serio la palabra bendita de Dios, porque eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Como segundo punto es que el pueblo de Israel, hermanos, confesaron sus pecados y recordaron las misericordias de Dios. Nehemías 9 del 1 al 5 dice que más tarde se reunieron para tener un tiempo de ayuno y de humillación ante Dios.
Era un tiempo totalmente de separación. Se habían reunido nuevamente para ayunar y para humillarse ante el Señor, y nuevamente ellos se regocijaban en el Señor. Nuevamente ellos sentían nuevamente que la presencia del Señor estaba con ellos. Ahí estaba con ellos el Señor. Y entonces dice que cuando ellos estaban buscando en ayuno y oración y se humillaban ante Dios, empezaron a recordar las misericordias de Jehová su Dios. Empezaron a recordar, hermanos, cuando pasaron el desierto. ¿Tuvieron problemas? Sí, los tuvieron. La palabra y no solamente ellos, nosotros también tenemos problemas. Y la palabra dice que en el mundo tendremos aflicción. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Entonces ellos tuvieron problemas, sí los tuvieron. Pero hermanos, en medio de toda esa situación, Dios los ayudó a pasar todo problema. Y cuando ellos estaban buscando a Dios, cuando ellos se humillaron ante Dios, cuando ellos estaban verdaderamente, hermanos, en la presencia, recordaron las misericordias de Dios y se acordaron cuando Dios les envió a aquella columna de nube que les guiaba, de aquella columna de fuego que les guiaba en la noche. Se acordaron de que les envió el maná, se acordaron de la roca donde fluía agua, se acordaron, hermanos, de que Dios los ayudó a pasar el desierto y tuvieron comida, tuvieron bebida, tuvieron abrigo, tuvieron calzado. Dios les concedió todo. Pasaron momentos difíciles, pero Dios allí estuvo con ellos. Ellos empezaron a recordar las misericordias de Jehová nuestro Dios. Y hermanos, así como ellos pasaron todo eso, nosotros también, hermanos, hoy en día estamos pasando una situación difícil. Recuerde usted cuando pasó un momento difícil en su vida y tal vez dijo, no puedo ya más con esto, no sé cómo voy a salir de esto. Es más, tal vez dijo, no voy a salir de esta. Sin embargo, sí salió de esa, sí salimos, hermanos, de los problemas que hemos tenido porque Dios ha estado con nosotros. Amén. Y estará siempre con nosotros. Recordemos las misericordias de Jehová nuestro Dios. Tomemos en serio la palabra del Señor, acerquémonos a Él, busquémosle en ayuno y oración y recordemos las misericordias de Jehová nuestro Dios. Recordemos de que Dios siempre en medio de la tormenta, siempre está con nosotros. Hermanos, siempre recordemos de que Dios va a estar con nosotros. Hoy en día estamos pasando momentos difíciles en nuestra bella Guatemala, sino que en todo el mundo es a nivel mundial. Y hermano, yo no le quiero asustar, pero esto es principio de dolores. Hermanos, la situación, mucha gente comenta la situación está difícil, sí, pero si nosotros tomamos en serio la palabra bendita de Dios y si nosotros nos humillamos ante Dios, si nosotros confesamos nuestros pecados, dice que ellos confesaron sus pecados y recordaron las misericordias de Jehová su Dios. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados, hermanos, y nos humillamos ante Él. Él nos va a ayudar a salir de esta y de todo aquello que pueda venir. Amén. Aquella situación difícil que pueda venir. No sé qué situación difícil usted esté pasando, pero recuerde la palabra Isaías 41:13 dice, porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Y te dice, no temas, yo te ayudo. Hermanos, cuando
cuando nosotros leemos la palabra del Señor, encontramos esas promesas lindas y maravillosas. Dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia. Ni el pacto de mi paz se quebrantará. Dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti, dice Isaías 54:10. También hay un salmo muy conocido, el Salmo 23:6, que dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esa palabra, hermanos, nos fortalece, esa palabra nos llena, esa palabra nos alimenta, esa palabra nos anima, esa palabra, hermanos, nos anima a seguir adelante y a seguir creyendo y a seguir confiando en que Dios siempre va como poderoso gigante peleando todas nuestras batallas. Amén. Otra cosa, hermanos, que yo admiro del pueblo de Israel, según Nehemías 10 del 28 al 39, es que asumieron la responsabilidad de permanecer fieles a Dios. Dice que los israelitas reconocieron que para permanecer fiel a Dios tenían que abandonar todas las prácticas paganas, todas las prácticas de los pueblos que los rodeaban, porque todos los pueblos que los rodeaban practicaban cosas que a Dios no le agradan. Entonces ellos asumieron la responsabilidad de apartarse totalmente de todo aquello. Asumieron la responsabilidad. El versículo 29 dice que prometieron a Dios ser un pueblo obediente a su ley en todo sentido. Hermanos, asumamos la responsabilidad de ser fieles a nuestro Padre Celestial. Asumamos esa responsabilidad. Tomemos en serio la palabra bendita del Señor, para que podamos renovar nuestra vida espiritual. Tenemos que tomar en serio la palabra bendita del Señor. Tenemos que confesarle nuestros pecados. Tenemos que recordar, hermanos, sus misericordias. Tenemos que reconocer que solamente Él nos puede ayudar en los momentos difíciles. Pidámosle al Señor todos los días, no solamente el día domingo, el día miércoles, no, todos los días. Pidámosle a Dios que nos ayude a hacer su voluntad. Que nos ayude, hermanos, a esquivar todos los baches que podamos encontrar en el camino para no caer nuevamente en la tentación. Hermanos, pidámosle mucho al Señor que nos ayude a agradarle. Hermanos, si queremos realmente renovar nuestra vida espiritual, tenemos que acercarnos a Dios. Acerquémonos a nuestro buen Dios. Tomemos en serio la palabra bendita del Señor. Leámosla para ser sabios, ¿sí? Creámosla para ser salvos y practiquémosla para vivir felices y en paz. Cuando nosotros buscamos al Señor, cuando nosotros, hermanos, cuando nuestra prioridad es nuestra relación con Dios, hermanos, cuando realmente nosotros estamos dándole importancia realmente a las cosas de Dios, acercarnos a Dios realmente, Él se encarga de todo lo demás. Cuando nosotros, hermanos, hacemos la voluntad de Dios, Él nos ayuda en todo lo demás. Él siempre está dispuesto a recibirnos. Él siempre está dispuesto a escucharnos. Hermanos, Él siempre está dispuesto, hermanos, a recibirnos. Mire, de todas las relaciones
que usted tenga, la más importante y que le debe, hermano, realmente de preocupar es su relación con Dios, mi relación con Dios. Porque esa relación, hermanos, definitivamente es la garantizada por toda la eternidad, ¿sí? Por eso nuestra relación con Dios es la que realmente nos debe de preocupar, hermanos. Acerquémonos al Señor todos los días, pidámosle que nos ayude, pidámosle, hermanos, que ponga en nuestro corazón el deseo de leer la palabra bendita del Señor. Pidámosle. Yo les decía a los jóvenes que cuando ya conocemos al escritor de este libro sagrado, no lo vamos a hallar aburrido, no vamos a hallarlo aburrido o como un pasatiempo, no, sino que va a ser realmente grato y nos vamos a deleitar y nos vamos a gozar. Ese es el alimento. Hermanos, dice en Hebreos 4:16, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Que el Señor les bendiga. Espero esta palabra, hermanos, haya llegado a su corazón. Y si hay alguien que nunca ha leído esta palabra, y si alguien no ha entregado su corazón a Dios, yo lo invito para que lo haga. Ahí en su dormitorio, ahí en la sala, en la cocina, en cualquier rincón de su casita, ahí puede doblar sus rodillas y entregarle su corazón a Dios y leer este libro bendito que nos instruye, que nos guía, que nos da vida, que nos fortalece, que nos enseña cómo caminar en este mundo. Cuando nosotros leamos esta palabra, vamos a entender todo lo que está sucediendo hoy en día. Que el Señor les bendiga. Fue una gran bendición para mí poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Que pasen la mejor de las noches.